para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Tuvimos algunos temas técnicos propios de la realidad de la virtualidad en la que vivimos. Primero que nada, agradecerle a Jacinta por estos minutos de presentación, agradecerle a ustedes por sumarse y por la espera. Como decía Jacinta, mi nombre es Valeria Piris, yo soy la coordinadora de la Unidad de Orientación en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, y me está acompañando Paula Benítez, que es técnica orientadora del equipo de orientación, y está Alejandra Volpe, intérprete de lengua de señas, con nosotros, y está también Emiliano Reyes, del equipo de comunicación, del equipo de Jacinta, que va a estar haciendo de moderador junto con Jacinta en esta instancia. Bueno, para arrancar, les contamos que esta instancia, donde vamos a hablar de currículum vitae en la virtualidad, cómo armarlo y cómo enviarlo para conseguir una entrevista, que ese es el fin de todo currículum vitae, forma parte en realidad de un ciclo de webinars que venimos haciendo, que iniciamos el jueves 15 de julio, donde empezamos hablando sobre los desafíos y las oportunidades de buscar trabajo en pandemia. Esta es la segunda actividad que vamos a estar realizando. Y la última va a ser dentro de 15 días, el 12 de agosto a las 18:30, donde vamos a estar conversando sobre las entrevistas laborales en este contexto de virtualidad. Están invitados y invitados todos para la sesión también dentro de 15 días. Y hoy vamos a hablar justamente del currículum vitae, de la hoja de vida. Esa es la definición de currículum vitae, el origen de la palabra currículum vitae desde el punto de vista etimológico, es hoja de vida, porque de alguna manera recoge algunos aspectos importantes de nuestra vida que nosotros queremos mostrarle a alguien que está buscando una persona para ocupar un puesto de trabajo. Entonces, esto de armar un currículum vitae para muchas personas puede ser un proceso complicado, puede ser un proceso tedioso. Entonces, lo primero que queremos decirles es que no se desanimen, que tengan confianza en sí mismos y que sepan que, como terminamos la actividad pasada diciéndoles, es muy importante mantener una actitud positiva, optimista en la búsqueda de empleo y también para la elaboración de un currículum. Entonces, en ese sentido, hoy vamos a estar conversando sobre cuántas hojas debe tener un currículum, qué información debe contener, cómo debe ser diseñado, para quién, para qué. Y vamos a estar dándoles algunas recomendaciones, algunas cuestiones que son buenas prácticas para la elaboración de un currículum y otras cuestiones que tienen más que ver con todo lo que no es recomendable hacer, con las contraindicaciones para elaborar un currículum. Vamos a recibir sus preguntas por chat y al final de esta instancia, que como decía Jacinta va a durar aproximadamente 1 hora, vamos a estar respondiendo esas preguntas que tengan que ver con los temas que vamos a estar tratando. Y les recordamos que entrevista laboral lo vamos a ver dentro de 15 días, así que hoy les pedimos que nos enfoquemos en currículum puntualmente y en esos aspectos que recomendamos para elaborar un currículum y que son buenas prácticas para buscar empleo elaborando un currículum hoy en pandemia y en la virtualidad. Muy bien. Paula. Bueno, vale, muchas gracias y aprovecho a saludar y darles la bienvenida a todos y todas. Bueno, currículum vitae. El objetivo del currículum es conseguir una entrevista de trabajo, ¿no? Es importante tener un currículum que nos permita dar la mejor primera impresión de nosotros. Por eso debe ser un currículum, debe ser interesante y atractivo, pero a la misma vez debe ser claro. Debemos poder construir un currículum que se destaque dentro de los otros y que nos permita avanzar en el proceso de búsqueda, ¿no? Por eso es importante tanto el contenido como el formato en que presentemos la información. A su vez, también debemos poder transmitir, bueno, cuáles son nuestras razones o motivaciones para presentarnos al cargo. Tenemos que poder
pensar cómo construir este currículum o nuestra marca personal en función de la empresa o el puesto al que aspiro, destacando así mis experiencias y conocimientos relevantes para ese puesto. Una idea que quiero con la que se queden y que quiero compartirles es que es importante tener en cuenta que cómo nos presentamos ante los reclutadores o nuestros posibles empleadores es un proceso que nos será útil a lo largo de nuestra carrera profesional, porque no solo nos obliga, por decirlo de alguna manera, a pensar cuáles son nuestras fortalezas a remarcar para ser elegidos, sino también cuáles son nuestros aspectos de formación o de experiencia laboral que debemos reforzar o fortalecer para alcanzar nuestros objetivos laborales a largo plazo. No, tampoco o sea, sabemos que no es una tarea sencilla, ¿no? Pero bueno, el currículum, como indica en la diapositiva que sigue, tiene que ser breve, claro, sencillo, atractivo visualmente, preciso. Tenemos que tener cuidado con la ortografía, la tipografía, el tamaño de la letra, ojo con el uso de las mayúsculas. En el lenguaje escrito, la utilización de mayúsculas o escribir todo en mayúscula simboliza estar gritando, entonces hay que ser bien cuidadosos en ese sentido. Tenemos que tener en cuenta que en un mercado laboral cada vez más competitivo, donde cada vez más personas están en la búsqueda continua de empleo, ni que hablar en los tiempos actuales, pandemia mediante, las áreas o los departamentos de recursos humanos reciben montones de currículums a diario, y por lo general estos selectores de personal cuentan con un tiempo limitado para esa búsqueda y selección, ¿no? O sea, no tienen tiempo que perder y nosotros tampoco. Es por eso que vamos a intentar presentar un currículum bien estructurado, que presente toda la información de forma clara. Y por eso en esta ocasión vamos a estar centrándonos en, bueno, cuáles son esas partes del currículum, cuáles son esos bloques que tiene que contener. Pero antes vamos a pasar a hablar un poco de los tipos de currículums, ¿no? Entonces, como podemos ver en la diapositiva que sigue, tenemos el currículum de tipo cronológico. Este tipo de currículum es aquel que ordena la información de la más antigua a la más reciente, o sea, mi primera experiencia laboral, por ejemplo, a la más reciente. Es un formato más conservador, que inicia con la formación a continuación de mis datos personales y del extracto u objetivo profesional. Son fáciles de redactar, este tipo de currículum, son más detallados, su diseño es más sencillo, pero también tiene algunas desventajas, como por ejemplo que contenga información que no sea relevante para el puesto al que me estoy presentando, no destaca mis fortalezas, puede dejar en evidencia periodos de inactividad si es que existieran, y bueno, suele ser muy largo, ¿no? Esto obviamente va a depender de la experiencia de cada uno. Después tenemos el currículum de tipo cronológico inverso, que es similar al cronológico, pero cambia el orden en que incluimos nuestra experiencia laboral y formación. En este vamos a ordenar la información tanto para la experiencia como para la formación desde el más reciente al más antiguo, o sea, mi último puesto de trabajo, por ejemplo, y de ahí para atrás. ¿tá? Y luego tenemos el tipo de currículum funcional que se arma en función, valga la redundancia, del puesto al que me estoy presentando. Al igual que el currículum cronológico y el cronológico inverso, inicia con mis datos personales y el extracto sobre mi perfil y mis objetivos profesionales, y a continuación va información más relevante para el cargo, ¿no? al que me estoy presentando. O sea, vamos a ordenar la información según queramos destacarla, ¿tá? Ya sea la formación o la experiencia laboral, o las habilidades o competencias, o el idioma. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, si mi información es muy básica, quizás la voy a poner al final, o directamente ni la incluya. ¿tá? Este tipo de currículum, la ventaja que tiene es que, bueno, que nos permite destacar nuestras fortalezas y habilidades, se adapta mejor al puesto al que me estoy presentando, son fáciles de leer, invisibiliza los periodos de inactividad, en este caso si es que existiera, demuestra capacidad de síntesis, pero también tiene algunas desventajas, como por ejemplo que bueno, son difíciles de armar, pueden llegar a ser medios caóticos, también corremos el riesgo de evitar información que puede ser relevante para los reclutadores, ¿no? Entre otras desventajas. Y bueno, y después tenemos el currículum de tipo mixto o combinado, que es un poco en lo que nos vamos, en el formato que nos vamos a centrar hoy, y que es justamente esto, ¿no? La combinación entre el cronológico y el funcional, y en este caso el cronológico inverso. Este formato de currículum es el más recomendado y el más utilizado.
O sea, utiliza la estructura del funcional, eso que vimos, ¿no? De adecuar la información respecto al cargo y destacando un poco cuál es la información más relevante y cuáles son nuestras fortalezas, pero indicando las experiencias para cada uno de los puestos en orden cronológico inverso, ¿tá? Que mencionábamos antes, al igual que la formación. Entonces, como podemos ver ahí en esta diapositiva, esas son las partes o bloques que debería contener un currículum, ¿tá? Entonces tenemos que el encabezado, tenemos después también los datos de contacto, tenemos el perfil y el objetivo profesional, la educación, la experiencia laboral, las habilidades y referencias, y a veces también se suele poner como un bloque aparte el idioma, ¿tá? Y ahora vamos a ir centrándonos en cada uno de estos bloques. Entonces vamos a empezar por el encabezado. El encabezado, tal como podemos ver ahí en la diapositiva, inicia con nuestro nombre y apellido, seguido con el nombre de nuestra profesión, o sea, el nombre técnico de nuestra profesión, o el nombre del puesto al que me estoy presentando, ¿tá? Evitemos poner como título CV o currículum vitae, ya que es obvio que se trata de nuestro currículum. Después tenemos también, como ven ahí, la foto, y esto es todo un tema, ¿no? Foto sí, foto no, pongo la foto, no pongo la foto. Lo cierto es que poner la foto en nuestro currículum ayuda a los reclutadores a identificarnos entre todos los currículums que reciben, ¿tá? Pero bueno, de todas formas es opcional si quiero poner la foto en mi currículum, salvo que el llamado al que me esté presentando indique que tengo que enviar currículum con foto, ¿tá? En ese caso, o en el caso que elija poner mi foto en el currículum, la foto lo más profesional posible, ¿tá? Con foto tipo carnet, con un fondo neutro, evitemos las selfies, evitemos las fotos recortadas, evitemos las fotos con fondos de nuestras vacaciones, ¿está? Lo más profesional posible que sea la foto. Luego vamos a tener otro apartado que son los datos de contacto. Ofrezcamos en este caso todos los datos necesarios para que puedan contactarnos. Como ven ahí en la diapositiva que está a continuación, vamos a poner, bueno, nuestra dirección, nuestro teléfono celular. En este caso, si están en búsqueda activa de empleo, traten o eviten de no cambiar el teléfono, o sea, el número de teléfono asiduamente, o en caso de que necesiten o tengan que cambiarlo, bueno, actualicen esa información en el currículum, ¿tá? Y bueno, también traten de atender números desconocidos o no identificados, porque bueno, puede ser la empresa en la cual me presenté que me esté intentando contactar. También ponemos nuestro teléfono fijo si tuviésemos, y en ese caso también notificar a quienes viven conmigo que bueno, que estoy en esta búsqueda de empleo y que pueden llegar a llamarme. También podemos poner también debemos poner el mail. En ese caso también, el mail lo más profesional posible. Lo recomendable es poner, bueno, nuestro nombre y apellido, y evitar artículos, por ejemplo, como el Mati, la Chiqui, ¿no? Situaciones similares, y también el dominio Hotmail. En el ámbito laboral, el dominio Hotmail se considera como un dominio informal. Entonces, bueno, la recomendación es nombre y apellido, @gmail, todos más o menos, al tener teléfonos celulares tuvimos que registrarnos con un Gmail, ¿está? Esa es la recomendación. Bueno, y el perfil de LinkedIn también si es que tenemos y corresponde. Y después también hay otros datos opcionales que podemos sumar y también van a depender un poco de mi perfil. Si tengo un blog o una página web, o uso redes sociales como profesional, en ese caso también la recomendación es poner el hipervínculo en el mail, así el reclutador cliclea ahí y va directamente a mi web o a mi red, y no tiene que andar buscándome, es simplemente para facilitar un poco la tarea. Puedo poner mi fecha de nacimiento, si también el llamado en el que me estoy presentando menciona una franja de edad, y bueno, yo cumplo con ese requisito, puedo agregar mi fecha de nacimiento, puedo agregar la libreta de conducir, si al cargo que me estoy presentando requiere que me traslade, o que me movilice. El carnet de salud, y algo que no figura ahí también es el carnet de manipulación de alimentos, en caso que también el puesto lo requiera. Bueno, y después tenemos a continuación el extracto, ¿no? El extracto es un párrafo breve de la información más relevante sobre mi perfil y mi objetivo profesional. En mi perfil profesional es donde escribo mi trayectoria hasta ese momento, ¿tá? Y donde destaco cuáles son mis logros profesionales y académicos. Sobre todo si mi experiencia es relevante al puesto al que me estoy presentando, ¿tá? Y en el objetivo profesional va lo que busco conseguir como profesional, trabajando en esa empresa,
sumado también a lo que puedo aportarles. ¿Se entiende? O sea, este apartado también es bien recomendable para quienes no cuentan con mucha experiencia en el puesto de trabajo al que se están presentando. Y ni que hablar que si me estoy presentando a varios llamados, el extracto se adapta a cada una de las empresas a la que me estoy postulando. ¿Está? Es bien específico. Bueno, ahora Vale, te doy la posta. Bueno, muy bien, gracias Paula. Bueno, como vimos, el currículum, la creación del currículum es un arte, requiere un tiempo de elaboración y cada vez que vamos a buscar trabajo y a postularnos a un puesto, vamos a elaborar un currículum específico. O sea, para cada puesto de trabajo tengo un currículum específico en ese puesto. Después del extracto personal, lo recomendable es que aparezca nuestra experiencia laboral, es decir, a qué nos hemos dedicado a lo largo de nuestra vida laboral. En ese sentido, en estos currículum mixtos que comentaba Paula, vamos a empezar con el empleo más reciente que tengo para después llegar al empleo más antiguo, al empleo más viejo, a mi primer empleo, si ese empleo lo quiero poner. ¿Y por qué digo si ese empleo lo quiero poner? Porque no necesariamente vamos a poner toda nuestra trayectoria laboral en el currículum que estoy escribiendo en ese momento. De pronto, si me estoy postulando para un cargo donde es importante que aparezca toda mi experiencia laboral, por ejemplo, en los cargos para puestos públicos o en los cargos para puestos académicos dentro de la universidad, por ejemplo, es importante que el currículum vitae sea más extenso, más exhaustivo. Pero en el ámbito privado, en esto que decía Paula, es importante ser conciso, ser breve, y para eso quizás es importante también seleccionar qué puestos de trabajo de mi experiencia laboral quiero colocar y cuáles no, y por qué. ¿Cuáles voy a colocar? Aquellos que están más afín al puesto al que me estoy presentando. Por ejemplo, si uno de mis primeros empleos fue animar fiestas infantiles y me estoy presentando a un puesto administrativo, no es tan importante que ponga esa primera experiencia laboral. Pero de pronto, si me estoy presentando para un puesto laboral donde es necesario que yo interactúe con personas, por ejemplo, un puesto de vendedor, es importante que ponga esa primera experiencia laboral, por más que haya sido una experiencia laboral informal en mi currículum. Entonces, en ese sentido es importante que nos sentemos, pensemos de toda nuestra experiencia laboral y seleccionemos lo que vamos a colocar y empecemos a enumerar allí, desde lo más reciente hacia lo más antiguo, cuáles son los puestos que voy a escribir. Y dentro de una empresa, nosotros también podemos ir evolucionando, podemos ir creciendo. Entonces, como dice la diapositiva, es importante que destaquemos esa evolución que hacemos dentro de una empresa. Por ejemplo, si empezamos como cadete, después seguimos en un rol más no sé, por ejemplo, acomodador de depósito, y luego accedemos a un puesto de encargado, es interesante que aparezca toda esa evolución dentro de la misma empresa. ¿Qué pasa si no tengo experiencia? Todos alguna vez salimos a buscar trabajo por primera vez. Bueno, en ese caso vamos a incluir la experiencia que tenemos, que pueden ser prácticas que hayamos hecho, por ejemplo, en el marco de alguna instancia formativa. Para los que hicieron cursos de INEFOP habrán hecho alguna práctica, pero también los que hicimos alguna formación universitaria podemos haberla hecho, pero también pueden ser voluntariados que hayamos realizado, proyectos propios que hayamos tenido o proyectos con amigos o conocidos. La experiencia laboral en el marco de lo informal, si bien no es lo ideal, sabemos que, bueno, no es a lo que apostamos, pero también es una experiencia muy valiosa. En todos los ámbitos aprendemos y adquirimos conocimientos y habilidades, y por eso es importante, sobre todo si no tenemos experiencia laboral formal, incluir estas experiencias informales y destacar en esas experiencias que también tuve que desarrollar tareas, también asumí compromisos y también adquirí herramientas y conocimientos. Entonces, en cada puesto de trabajo que voy a estar detallando, voy a incluir el nombre de la empresa, el nombre del cargo en el que me desempeñé, por ejemplo, vendedor, el periodo en el que estuve empleado, de tal año a tal año, de tal mes a tal mes, y las tareas o responsabilidades más relevantes que asumí.
No todas, porque no vamos a hacer una descripción, como decíamos, muy exhaustiva, a no ser que el llamado al que me estoy presentando, el puesto al que me estoy presentando así lo requiera, pero sí aquellas más importantes que más tengan que ver con el puesto al que me estoy presentando. Ni que hablar, que si me estoy presentando un puesto de vendedor y mi última experiencia fue en ese rubro, voy a destacar muy bien todas esas tareas que desempeñé en ese cargo, por ejemplo. Después vamos a seguir con la formación académica, es decir, con nuestros estudios. ¿Cuáles son los estudios que tengo? Y ahí vamos a seguir la misma lógica, yendo en un orden cronológico inverso, desde lo más reciente a lo más antiguo. ¿Qué fue lo primero que cursé? Va a ir al final, y lo primero que va a aparecer en el currículum es lo más reciente. Y acá es importante aclarar que si ustedes están haciendo o hicieron una experiencia, una formación académica en el ámbito no formal, también aparezca en la formación académica, sobre todo cuando esa experiencia, esa formación, tiene que ver con el puesto al que me estoy presentando. Aunque no haya sido en el liceo o en la UTU o en la universidad. Lo pudo haber hecho en una academia, en una institución privada. Si eso es lo más reciente, también lo voy a incluir, o lo voy a incluir en el orden que corresponda, pero es muy importante que aparezca esa formación. Si me estoy presentando a un puesto, por ejemplo, que tenga que ver con la logística, e hice un curso de logística, en una institución privada voy a poner ese curso dentro de mi formación académica también. Entonces vamos a ir desde lo más reciente a lo más antiguo, como les decíamos. Vamos a detallar cuál es el nombre de la titulación que tuve. Por ejemplo, si lo último que tengo es el liceo, voy a poner bachiller en tal rubro, ¿no? Bachiller en medicina, por ejemplo, el centro educativo donde cursé, y cuáles fueron las fechas de inicio y de finalización. Y en el caso en que aún estemos cursando, aclaramos que todavía estamos haciendo algunas materias o que estamos en curso. Si alguna de las materias que yo estoy cursando o que cursé son muy relevantes para el puesto al que me estoy postulando, vamos a destacar esa materia en el currículum. Entonces vamos a decir, por ejemplo, si me estoy presentando, como decíamos hoy, por ejemplo, a un cargo que tiene que ver con la logística, e hice este curso de logística, voy a destacar que hice este curso, y así con el puesto al que me estoy presentando. Eso es muy importante, ¿no? Si me quiero presentar a un cargo de dibujante y, por ejemplo, estoy haciendo en la facultad algo que esté en referencia al dibujo, lo voy a aclarar, ¿no? Por ejemplo, materia de dibujo aprobada, para que la persona que está reclutando sepa que ese conocimiento yo ya lo tengo. Una pregunta que muchas veces nos hacen es, ¿la escuela va o no va, la escuela primaria? Bueno, la escuela primaria va. Si tengo poca formación y quiero ponerle al currículum un poco más de información para que el que está reclutando sepa dónde cursé la escuela, pero no es necesario que esté la escuela, porque si está el liceo se entiende, se da por hecho que la escuela estuvo culminada, ¿no? Lo mismo que con la UTU. Pero lo más importante sí es que acá aparezcan todas esas formaciones que aporten a nivel de estudios al puesto al que me estoy postulando. Después viene un apartado explicado y que sabemos que no todos y todas los incluimos en los currículums cuando lo vamos a hacer, que es el apartado de las habilidades y las competencias. Es decir, esas cosas que sabemos hacer, porque cuando los vemos en práctica sabemos que las podemos hacer, y que tienen que ver algunas con cuestiones o áreas específicas de conocimiento y otras con habilidades que no necesariamente son específicas, sino que tienen que ver con nuestras conductas, con nuestras aptitudes y nuestras actitudes. Las cuestiones específicas son las habilidades duras, les decimos, o competencias específicas, y las habilidades blandas son las competencias transversales. Esto que yo les decía recién, que tiene que ver con esas cosas que sé hacer, que aprendí a hacer, que he desarrollado a lo largo de mi vida, y no solamente en el ámbito educativo, sino sobre todo en el ámbito laboral. Es decir,
donde aprendo a trabajar en equipo, no solamente en el ámbito educativo con mis compañeros, sino en el trabajo, haciendo. Esas cuestiones, las competencias transversales, son muy importantes y como conversábamos en el webinar pasado, son la clave hoy para la reconversión laboral, para cambiar de rubro, para cambiar de un puesto laboral a otro. Son esas competencias que son reciclables, que las personas las llevamos con nosotras mismas, de un trabajo al otro, y que se pueden aplicar en distintos lugares y que además nos revalorizan como trabajador, trabajadora, a la hora de buscar un trabajo nuevo. Entonces, ¿cuáles son esas competencias blandas, transversales? Bueno, ya les mencioné el trabajo en equipo, pero también otras son, por ejemplo, la comunicación efectiva, la empatía con el entorno, la adaptación a los entornos cambiantes, la capacidad de aprender a aprender, que es una competencia transversal muy importante, y también todo tiene que ver con la seguridad de uno, o sea, la seguridad de sí mismo y de los demás con los que uno trabaja. Esas competencias se juntan con las competencias específicas que tienen que ver, como está la diapositiva como ejemplo, por ejemplo, con lo más instrumental. En este caso nosotros poníamos ahí el Excel, el PowerPoint, las ventas, el marketing, que son saberes más específicos. Nosotros lo que les recomendamos es que en el currículum aparezca un apartado donde se aclare cuáles son esas habilidades y competencias que ustedes tienen, que son las que les van a permitir desarrollar las tareas con idoneidad y con éxito, de forma eficiente y eficaz. Entonces lo pueden poner en modalidad de cuadro, como pueden ver en la diapositiva, o también lo pueden poner en el extracto personal, como comentaba Paula hoy, donde se describen a ustedes mismos como una forma de presentarse frente a la persona que está reclutando. Entonces pueden decir, bueno, mi nombre es Pedro, soy una persona que se ha desempeñado siempre en el rubro de las ventas, tengo habilidad para el trabajo en equipo, para la comunicación efectiva, sé de ventas, sé de transacciones y tengo la aspiración de poder mejorarme para llegar a un puesto de supervisor de ventas. Por ejemplo, en ese extracto personal, ustedes no solamente se presentan a ustedes mismos y la experiencia que tienen en el ámbito al que están postulándose, sino también presentan cuáles son sus habilidades, sus competencias y a dónde quieren llegar en la empresa, lo cual habla también de otra habilidad u otra competencia transversal, que es la posibilidad de proyectarse, de planificarse. ¿Bien? Y bueno, y después viene el apartado de los idiomas, que como decía Paula, puede aparecer como un apartado en sí mismo, si ustedes saben varios idiomas, o lo pueden poner dentro de sus habilidades o competencias, como veíamos recién, y solo saben un idioma. ¿Qué idiomas colocar o cómo ordenarlos? Bueno, como dice la diapositiva, es importante ordenarlos en función de la importancia que tiene en el mercado de trabajo, pero también en el puesto al que ustedes se están presentando. Si nos estamos presentando a un puesto de trabajo donde el contacto va a ser principalmente con población que vive en Brasil, bueno, el idioma que voy a priorizar en el orden va a ser el portugués. El idioma inglés es un idioma que ustedes saben, es casi que se considera casi universal hoy y está pensado también en el marco de la Revolución 4.0 como una competencia prácticamente transversal, ¿no? Como una competencia que es muy importante a la hora de insertarse en el mercado laboral, sobre todo en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Y es importante que aclaremos cuál es el nivel que tengo del idioma, si lo manejo a nivel básico, intermedio, si es a nivel profesional o avanzado, o si somos nativos mencionando ese idioma, y también aclarar si soy bueno para leerlo, para hablarlo o para comprenderlo, y en qué nivel soy bueno leyendo, comprendiendo o hablando. Eso es importante, ¿no? Puedo ser muy bueno hablando inglés, pero de pronto no tanto escribiendo, y sí comprendiendo.
Entonces, en ese sentido, es bueno que ustedes aclaren en el currículum qué nivel tienen en relación a leer, escribir y hablar cada idioma. ¿Qué pasa si yo sé el idioma pero no tengo la certificación pertinente, no tengo el diploma? No dejen de ponerlo, es importante que lo pongan que saben hablar el idioma, que lo escriben o que lo comprenden en el nivel que sea, alto, medio, avanzado o nativo. Y en todo caso, después el reclutador puede optar por tomarles una prueba para ver qué nivel de idioma tienen y en función de eso también decidir. Entonces, la propuesta es alentarlos a que puedan poner lo que saben, más allá de que no tengan un certificado, un papel que dé cuenta de eso, a no ser que sea un requisito excluyente del llamado, que también puede suceder, ¿no? Que sea un requisito excluyente la presentación de un certificado o de un diploma. Pero las empresas también optan por hacer, en muchos casos, pruebas. Una entrevista telefónica, escribir algo para ver el nivel que ustedes tienen en el idioma o no. Una cosa importante es que aquello que yo no tengo, no lo pongo en el currículum. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, no voy a poner un apartado de idiomas si no sé hablar idiomas, aparte del español, por supuesto, ¿no? Entonces, si no ponemos idiomas y abajo no tengo, no ponemos directamente el apartado de idiomas. No va nada, o sea, en el currículum es todo por la opción de lo que conozco, lo que sé, lo que he aprendido, cuál es mi experiencia. No vamos a poner un apartado para decir no tengo. ¿Está bien? Bueno, y las referencias. Las referencias son también una parte muy importante del currículum. Generalmente van al final, pero les diría que muchos procesos de reclutamiento empiezan por las referencias, en muchos casos. Muchas veces los reclutadores lo primero que hacen es llamar a las referencias laborales. Lo que tenemos que hacer en estos casos es elegir no más de 3 referencias laborales o personales y siempre avisarle a las referencias que los estamos incluyendo en nuestro currículum, ponerlos al tanto del cargo al que nos estamos postulando y asegurarnos que van a hablar bien de nosotros, es decir, que van a dar buenas referencias. Eso es un tema no menor, ¿no? O sea, ¿pongo cualquier referencia? No, pongo la referencia que sabe que me estoy presentando al cargo, está de acuerdo con que yo coloque a esa persona como referencia y va a dar buenas referencias de mi experiencia laboral. Vamos a detallar el nombre y el apellido de la experiencia de la persona que estamos poniendo como referencia, el cargo que tiene, la empresa en donde está, un celular y un correo electrónico. Y lo mismo con las referencias personales. Paula. Bueno, ahí en esta diapositiva les estamos mostrando en realidad 2 apariencias de currículum donde pueden visualizar cada uno de los bloques de información que estuvimos hablando. La idea es que, bueno, que al momento de armar el CV tengan en cuenta todo esto que estuvimos mencionando. Y bueno, después la apariencia que le den a su currículum va a depender un poco de cada uno de nosotros y lo que nos quede más cómodo o nos represente. Pero bueno, es importante eso, ¿no? Que como ven ahí, bueno, que tenga el encabezado que mencionábamos hoy, nuestro nombre y apellido y nuestro título o el puesto al que me estoy presentando, la parte de de las referencias, del contacto, de la experiencia laboral. Algunos van a destacar, como mencionábamos, ¿no? Alguno va en de armar un currículum funcional, capaz va a priorizar destacar la experiencia y otros destacarán la formación. Nada, armarlos en columnas, más color, menos color. Eso va a depender un poco de cada uno, la apariencia que le dé, pero bueno, lo fundamental es eso, ¿no? Es que cada bloque de los que estuvimos mencionando y las consideraciones que estuvimos mencionando queden reflejadas en nuestro currículum. ¿Está? Vale. Bien. Bueno, y... Perdón, ahí. Bueno, y ahora tenemos el currículum preparado, hicimos todo este proceso que conversamos con Paula, lo completamos, y ahora, ¿qué hago con eso? Y se vuelve un desafío también,
buscar empleo en medio de la pandemia, porque sabemos que esto que a veces sucedía, de que imprimo varios currículums y los llevo a distintos lugares, hoy en día ya está obsoleto, eso no es recomendable, por lo general no se reciben currículums impresos, entonces tengo que buscar distintas maneras o distintos lugares donde por un lado están las ofertas de empleo y por otro yo tengo que postularme y enviar mi currículum o cargarlo en esos lugares. En muchas empresas, cuando se hace un llamado, cuando se publica una oferta, se pide que el currículum se envíe vía correo electrónico con un determinado plazo. O sea, se nos dice hasta determinada fecha pueden enviar un currículum a tal dirección de correo electrónico. En ese caso, ¿qué hacemos? Elaboramos el currículum, como decíamos hasta ahora, para ese llamado específicamente, pasamos el currículum a un PDF, eso es importante porque eso también le da formalidad al currículum y además nos aseguramos de que quede en el formato que nosotros queremos que quede, que no se desconfigure por usar otro tipo de software o lo que sea, o sea que lo ponemos en un PDF, lo adjuntamos al mail donde se nos está solicitando que lo enviemos y elaboramos un pequeño texto que va a estar en el cuerpo del mail, o sea, va a estar redactado en el correo, que va a ser lo que antes era la carta de presentación, ¿no? ¿Y qué le vamos a poner ahí a la persona que va a recibir el correo? Bueno, le vamos a poner que nos estamos presentando el llamado de referencia tal. Hola, mi nombre es, me estoy presentando al llamado de vendedor, referencia número tanto y tanto y tanto. Van a ver que algunos llamados piden que se haga referencia en el asunto del mail al llamado. Entonces, por ejemplo, en el asunto del mail ustedes ponen postulación, su nombre, referencia, y la referencia aparece en el llamado, en la oferta laboral. Hacen alusión a esa oferta en el cuerpo del mail y van a decir que están muy interesados en el cargo, que por eso adjuntan su currículum vitae y que están disponibles para ampliar toda la información posible en una entrevista de trabajo y quedan a las órdenes. Es importante recordar que siempre el objetivo del currículum es conseguir la entrevista, entonces en este correo electrónico, en el cuerpo del mail, vamos a de nuevo reforzar que nosotros queremos la entrevista y podemos ampliar la información del currículum en la entrevista. Después tenemos las webs de determinadas consultoras que publican ofertas de empleo de distintas empresas, como son Manpower, Advice, DCA, Adecco, Talent. Hay muchas más, acá les pusimos las más características. Allí ustedes pueden entrar, buscar las ofertas laborales que están disponibles y van a encontrarse con que la mayoría de ellas, además de pedirles que adjunten su currículum vitae, que suban su currículum vitae a la plataforma, les van a pedir primero que se registren. Entonces es muy importante que cuando vayan a hacer esto estén con su computadora o con el teléfono, lo que sea, pero que tengan un tiempito para registrarse. Les van a pedir una cuenta de correo electrónico y su nombre, y les va a llegar un pedido de que puedan darse de alta con una contraseña a través del correo electrónico. Entonces, ustedes hacen ese registro, después van a poder cargar en estas webs los datos que ya tienen en el currículum. Van a ver que las propias webs les piden estos datos que están en el currículum, van a ir completando. Entonces, ¿qué les recomendamos? Tener el currículum a mano, copiar y pegar en estos campos que les van a ir apareciendo en la plataforma de la web. Y también le van a ir pidiendo otros datos quizás, entonces si ustedes tienen certificados, tienen diplomas que les pueden ir pidiendo, los pueden tener a mano para ir completando fechas, para no tener que apelar a la memoria y tener todos los datos a mano. Y después van a cerrar el proceso subiendo el currículum y seguramente también una foto. En algunos casos se las piden, en otros no. La foto puede ser la del currículum, puede ser otra. Importante resaltar estos
estas recomendaciones que les daba Paula sobre la formalidad que tiene que tener la foto. Después vamos a tener portales de búsqueda de empleo, que también funcionan muy similar a los de las consultoras, CoJobs, CompuTrabajo, Smart Talent, Opción Empleo, Uruguay Concursa. Uruguay Concursa, ustedes saben que es donde están los llamados del Estado. Ahí lo mismo procedimiento, les van a pedir registrarse en muchos casos, completar algunos campos, subir el currículum, y muchas veces las notificaciones son por correo electrónico, así que la recomendación cuando estoy en búsqueda de empleo es no solamente estar atento al teléfono y atender llamadas de números desconocidos, sino también revisar asiduamente mi correo electrónico y revisar el spam o correo no deseado del correo electrónico también. Y con respecto a las redes sociales, también ustedes van a ver que aparecen ofertas en estas redes que ven ustedes ahí, como BB, Twitter, Instagram, y hay una que se llama Busco Trabajo Uruguay, que es un emprendimiento de algunas personas que se unieron y donde lo que hacen es sistematizar todas las ofertas de búsqueda de empleo que hay en el Uruguay. Ustedes pueden entrar por Instagram o por Facebook a esa página y van a ver que hay ofertas para todo el país. Y ahí van a ver que hay muchos posteos, ¿no? Se busca, no sé, un vendedor, vamos a seguir con el ejemplo del vendedor, hoy le tocó a los vendedores, se busca vendedor en tal lugar, mandar currículum hasta tal fecha o subir postulación hasta tal fecha. Una cuestión importante acá, si esto está en Facebook o en Twitter o en la red que sea, no alcanza con poner me interesa como comentario. El me interesa como comentario no es postulación. Nosotros tenemos que mandar el currículum a ese mail o subir la información a esa plataforma. Yo veo muchas veces que las personas cuando ven una postulación, una oferta, ponen me interesa, cómo hago, quiero más información. Me interesa, no es postulación, ahí tienen que seguir todas las recomendaciones que están en el posteo. Quiero más información, generalmente la información está toda en el posteo, solamente tienen que hacer clic y buscar la información ampliatoria y tomarse esos minutitos para leer y comprender lo que la empresa está solicitando, la modalidad en la que va a estar recepcionando los currículums. Y no esperen de ahí una respuesta porque por lo general no la hay, porque esos son posteos de posteos y no es que está el reclutador tras eso respondiendo. ¿Bien? Y con respecto a LinkedIn, LinkedIn es una plataforma, una red, en realidad LinkedIn es una red de profesionales muy importante hoy. Les recomendamos a todos que estén en LinkedIn, que carguen su información, su currículum en LinkedIn, sin datos personales. Ahí sí, no es necesario poner la cédula, no es necesario poner el teléfono, pero sí hay muchos reclutadores que buscan a través de LinkedIn. Entonces, LinkedIn es como si fuera un currículum en la web, donde hay muchos reclutadores que cuando van a buscar un postulante, lo hacen a través de LinkedIn. Entonces es importante tener el LinkedIn actualizado, tener la última experiencia laboral bien clara allí, y ir sumando muchos contactos a LinkedIn, porque como dice el último punto, las redes de contacto son muy importantes en la búsqueda de empleo. Entonces es importante que ustedes cuando van a postularse o están en proceso de búsqueda, avisen a sus redes de contacto, no a todo el mundo, pero sí a las redes que pueden estar más vinculadas con el puesto al que se van a estar presentando, o al puesto al que les interese presentarse, que están en búsqueda, porque el de boca en boca es muy importante también para enterarnos de ofertas que puedan existir y que no están publicadas en ninguna web, pero también para ganar nuestra reputación profesional y que nos recomienden, ¿no? Entonces, bueno, activar nuestras redes de contacto es un punto sumamente importante. Y bueno, y después tenemos la parte de nuestros recursos, los recursos que tenemos disponibles, pero me parece que antes de hablar de los recursos, vamos a dar lugar, si te parece, Pau, a las preguntas que puedan estar llegando y que Emi o Jacin nos puedan comentar.
Bueno, hay bastantes preguntas, ha estado muy activa la cosa, la gente tiene muchas dudas, pero mira, hay como así unos grandes bloques, por ejemplo, la gente más joven o que no ha tenido experiencia de trabajo todavía, bueno, le quedaban como dudas con respecto, bueno, si no tengo experiencia, ¿qué puedo poner en el currículum o cómo lo puedo enfocar para que efectivamente, bueno, sea como llamativo y hable de las cualidades que puedo llegar a tener como trabajador o trabajadora? Bien. ¿Vas vos, Pau? No, adelante, adelante. Bien. En realidad, como les decíamos, si es la primera vez que están buscando trabajo, es importante que sepan que todos los trabajos que hayan hecho antes, remunerados o no remunerados, son valor, tienen valor y es importante buscarlos en nuestra memoria y ponerlos en el currículum. Entonces, si fui niñera o niñero de mis sobrinos, de los hijos de amigos o de amigas o de primos, es importante poner eso como un hito en mi currículum, como experiencia laboral y aclarar cuáles son las habilidades que desarrollé a lo largo de esa experiencia, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos poner que aprendí sobre responsabilidad, sobre compromiso, sobre tolerancia a la frustración, sobre todo lo que tiene que ver con la modalidad de contacto y la comunicación, y que tenemos experiencia en el cuidado de niños o niñas, por ejemplo, ¿no? Sí, también fui voluntario o voluntaria en el liceo, trabajé con pares, ¿no? Porque, no sé, fui scout, ¿no? Fui boy scout o girl scout, no sé, fui scout. Fui scout, entonces, bueno, esa es una experiencia de trabajo más. Y hice de vendedora, de forma formal también ponerla. Siempre lo importante es que ustedes encuentren la manera de resaltar que esa experiencia existe, que ustedes aprendieron de esa experiencia y en el extracto poner que están en una búsqueda laboral para el crecimiento, para la mejora de esas habilidades y porque quieren seguir desarrollándose. Y de alguna manera en la entrevista ir a por esa oportunidad, ¿no? Y ser explícitos en eso. Estoy buscando esta oportunidad. Bien. Otro tema que se repitió bastante, que varias personas preguntaron, es también sobre cuando, bueno, por el motivo que sea, tenés un periodo que no tuviste un trabajo en tu vida, que te queda como el hueco. O otras personas que plantean, bueno, tengo muchos años de experiencia, pero en pocos lugares. No tengo tanta variedad, digamos, de ítems para ubicar. Bueno, un poco cómo podrían encarar su currículum este tipo de personas? Y bueno, en el caso que preguntaban de ahí, de cómo era que decía al principio, Hasi, que me perdí un poco de la primera pregunta. Cuando te quedan huecos en el, como que no tenés experiencia seguida todos los años, sino exacto, que te queda ahí un bache. Ahí va. Ahí es lo que mencionábamos del uso de este tipo de currículum como funcional, armarlo en función del puesto al que me estoy presentando, porque va a evitar eso que decíamos, los periodos de inactividad, no los visualiza, ¿no? O sea, si nosotros vamos al orden, al currículum de tipo cronológico, que donde tenemos que poner todas nuestras experiencias, ya sea inverso o no, puede quedarnos visibilizados esos baches. ¿Me explicó? Entonces, en cambio, si logramos armarlo en función del puesto que nos estamos presentando, rescatando nuestras experiencias y formaciones en base a ese cargo, bueno, ahí logramos como invisibilizar esos periodos de inactividad. De todas formas, si surgiera después en la entrevista, bueno, qué pasó de tal fecha a tal fecha, o si llegamos a tener esa cuestión, bueno, armarnos también como una respuesta estratégica, si se quiere, de bueno, qué pasó en esos periodos de tiempo, y nunca que la respuesta sea, no tenía ganas de hacer nada, me quedé en mi casa, me tomé un año sabático, sino que bueno, tratar como de encontrar esa respuesta más acorde o estratégica, donde, bueno, no sé, por algún motivo mi vida, o me dediqué a la maternidad, o bueno, me fui del país, o bueno, como ver, no sé, dependiendo de la situación de cada uno, ¿no? Pero bueno, que la respuesta en ese caso, si surge, sea estratégica y capaz evitar ser tan sinceros y básicamente nos quedamos inactivos por voluntad y no por algo puntual. No sé si fui clara en lo que dije. Sí, fuiste clara. También otras personas preguntaban sobre, bueno, eso cuando tenés pocas experiencias distintas, pero experiencias largas, ¿no? Como estuve 17 años trabajando en una empresa,
o ese tipo de perfil, cómo pueden potenciar el currículum, digamos. Bueno, un poco sí, de la misma manera, ¿no? En realidad se recomienda, cuando uno tiene mucha experiencia de trabajo, en el currículum se recomienda no poner mucho más de 15 años, ¿no? De experiencia. Y en el caso de que hace muchos años estamos en una misma experiencia, y capaz, esto que comentaba Vale antes, ¿no? Y capaz tuvimos como la suerte de poder movernos en esa misma empresa o adquirir diferentes tareas o responsabilidades, que eso quede reflejado, y eso también nos va a dar cuenta, podemos armar como diferentes extractos, digamos. Como remarcar esos momentos en que nos movimos dentro de la empresa, o que nuestras tareas y nuestras responsabilidades fueron modificadas, ¿sí? Para que también dé cuenta de nuestro crecimiento. Bien, ahí también con respecto al extracto, bueno, pregunta un poco a algunas personas qué tan largo tiene que ser, lo mismo con la extensión del currículum, no sé si tienen alguna recomendación en ese sentido para hacerles como más específica. El extracto corto no Breve. tiene que ser un extracto muy largo, breve, donde se detallen básicamente estos aspectos más relevantes que decía Paula al principio. Aprovechemos ese extracto sí para hablar de competencias y de habilidades. Creo que para mí, esta es una recomendación muy personal, es una oportunidad para hablar de eso. Y el currículum también, ahí lo que les decía, la excepción con respecto a la longitud del currículum, o lo extenso o lo exhaustivo, tiene que ver con el ámbito público o el ámbito académico, donde sí los currículums más largos son esperables, son recomendables, pero en el ámbito privado y demás, un currículum de más de 2 hojas no es esperable. Pau, vos quizás incluso podés decir algo más al respecto, pero... No, eso mismo, que en realidad la recomendación es de una carilla, digamos, de una hoja en la medida de lo posible, salvo estas excepciones que estaba marcando Vale recién, donde, bueno, capaz es un poco más extenso, porque así lo solicita el propio llamado, ¿no? También porque nos solicitan adjuntar certificados y documentación varia, pero si no, si es en el ámbito privado, una hoja, una carilla es lo recomendable. Otro tema que traía Hugo, que es importante, es con respecto al tema de la discriminación, o bueno, como que te filtren, ¿no? Por un tema de si pones tu dirección exacta del barrio en el que vivís o la edad que tenés. Ahí un poco qué recomiendan o qué dirían en ese sentido. No es necesario poner en el currículum ni la dirección ni la edad, así que en ese sentido, lo importante en el currículum es que haya forma de contactarlos. Son los datos personales para contactarlos. Entonces, no es necesario ni la fecha de nacimiento, ni la dirección. Pueden poner la localidad, porque a veces la localidad suma a la hora del llamado, ¿no? Ustedes habrán visto algunos puestos laborales donde se dice prioridad a personas que viven en tal zona, entonces ahí, si ustedes ponen que viven en esa zona, claramente van a tener prioridad, pero no es necesario poner ni fecha de nacimiento, ni edad, ni la dirección exacta, así que por ahí eso. Y tampoco, lo que sí ahí es importante, que tiene que ver con esto que decía Paula, es que si ustedes tienen redes sociales, sepan que el reclutador los va a buscar por las redes sociales. Entonces también, si van a tener esos cuidados con respecto a no poner determinadas cosas en el currículum, tomar también los recaudos de que en nuestras redes sociales no aparezcan otras cosas también. Sabemos que las redes sociales son personales, pero bueno, la realidad es que hay muchos reclutadores que buscan por las redes sociales el nombre de la persona que se está postulando, entonces en ese sentido tener las redes sociales que son personales, no LinkedIn, no estas otras que veníamos diciendo, tenerlas lo más resguardadas posible en términos de privacidad, porque sabemos que eso puede suceder. Bien. También hay un tema con respecto a las postulaciones espontáneas. Bueno, cuando uno manda el currículum sin que estrictamente la empresa esté buscando personal. Bueno, ¿qué tipo de información es útil poner en esa carta o las cartas de presentación adjuntas a los currículums? Bueno, un poco más desarrollo de eso querían saber las personas que están acá.
Postulaciones espontáneas, sí, las empresas por lo general reciben. Es importante sí que en las postulaciones espontáneas ustedes cuando hagan la postulación envíen un mail y en el mail hagan como una presentación y expliquen por qué están haciendo esta postulación espontánea. Me interesa mucho el cargo, me desempeñé durante mucho tiempo en esta área de experiencia y entonces tengo mucho para aportar y por eso me estoy presentando espontáneamente a este cargo y estoy a las órdenes para cuando haya vacantes, ¿no? En esa línea, las postulaciones espontáneas. Cuando hay currículums impresos, que son muy pocos los casos, esa es la realidad, pero siguen habiendo, sí, adjuntar una carta de presentación suma, y suma en esta línea que yo les decía recién, que tiene que ver con decir, bueno, quiénes somos, qué hemos hecho hasta ahora, la experiencia que hemos tenido, y que estamos sumamente interesados en el cargo, por eso presentamos el currículum y esperamos ansiosos a que nos den una entrevista. La carta de presentación tiene que ser en esa línea. Bien. Hay mucha gente también preguntando por, bueno, el tema de la edad, que vieron que ese tema siempre es como un filtro, dice acá Natalia, como que ella tiene 43 y que para ella es un filtro. También estaba Hugo, no pone el nombre de la persona, Richard creo, que tiene 55, bueno, como un poco, también qué recomendación les podrían dar a las personas más, eso, que son mayores, o un poco como para que puedan potenciar el currículum, de qué forma podrían mejorar. Y bueno, Yo creo un poco que lo que ahí, está... sí, que ahí la clave es toda la experiencia que ustedes tienen acumulada, que no la tiene nadie más. Entonces, revalorizar eso que uno sabe, que uno aprendió, y ir a por la entrevista, y en la entrevista pedir la oportunidad más allá de la edad, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, bueno, a la entrevista a veces vas con el no en el bolsillo, vas a buscar el sí, y el sí tiene que ver con pedir que tenés la oportunidad más allá de la edad que tenés. Conozco muchos casos donde van a entrevistas para cargos que de pronto están pensados para otro rango etario y la persona le dice, dame la oportunidad, poneme a prueba, y la persona por suerte le va bien en esas pruebas. Entonces, digo, creo que ahí está esto de mantener el optimismo, de presentarse igual, de ser perseverante, de ser constante, de apelar a ir a la entrevista y en la entrevista convencer al otro de que somos la persona para ese cargo, si es lo que nosotros queremos, ¿no? Hoy en día también están pidiendo mucha gente grande, porque ustedes saben que, como dijimos en el webinar anterior, todo el tema de cuidados a otras personas es un tema que viene como un sector reforzado, incluso en la pandemia, y por eso no es tan importante la edad tampoco para esos cargos. Entonces, a no desanimarse, a no creer que todo es un filtro, y apostar a ir a la entrevista, y en la entrevista tratar de demostrar todo lo que sabemos, que es un capital que no nos quita a nadie, ¿no? Toda esa experiencia. Sí, hay otra persona que pregunta sobre cómo puede expresar una preferencia de contacto, es decir, que prefiere un mensaje en vez de una llamada, y dónde puede agregar la constancia del registro de personas con discapacidad. ¿En qué sección del currículum tendría que incorporar esa información? Buena pregunta. Si ustedes prefieren que el contacto sea por mensaje, aclarar cuando ponen el celular, por favor contactar aquí, o contacto y por mensaje, aclarar ahí mismo en la sección de datos personales. Y también en los datos personales pueden agregar una línea que diga registrado en Secretaría de, y se queda claro ahí de que la persona está en el registro de personas con discapacidad. Otro de los temas que quieren que ahonden un poco es el CV ciego, para evitar los temas de discriminación por parte de los reclutadores. Y también con respecto a reclutadores, algunas personas la hago junta para que puedan dar una respuesta unida con el tema de cuánto es el periodo como habitual. Entiendo que esa no es tan concreta así, pero bueno, ¿cuál sería el periodo habitual de que una postulación sea procesada en un llamado online a través de una página? Bueno. ¿Cómo? Perdón que se me cortó.
El tiempo de postulación. Bueno, vieron que si ustedes se postulan a través de una web, de una consultora, por ejemplo, o de un portal, en el propio portal pueden ir viendo en qué estado está la postulación. Entonces pueden ir viendo si está en la fase de entrevistas, si está cerrado, si todavía está en la fase de recepción de currículums, y pueden ver eso, ir siguiendo como el llamado ahí. La realidad es que eso va a depender de cada empresa, no hay un tiempo estipulado. De pronto en el sector público los tiempos se alargan un poco más, en el sector privado va a depender de cada empresa y de la celeridad con la que necesitan cubrir el cargo. Entonces puede pasar que un llamado se abra, se cierra al otro día empiezan las entrevistas y a los 2 días esté la persona contratada. Eso pasa, y también pasa de periodos que se alargan y que pueden ser de tiempos de un mes. O sea, en realidad eso es de cada empresa, no hay un tiempo estipulado. Lo que sí los animamos es que si ustedes tienen dudas, quieren saber en qué está el proceso, pueden escribir a la empresa, pueden llamar, demostrar interés, no está mal, al contrario, está bien, es bien valorado, siempre con amabilidad, con cortesía, preguntar en qué está el llamado, para que ustedes también sepan en qué estado está la postulación que ustedes hicieron. El CV ciego, entiendo que es un CV sin foto y sin datos que den cuenta de estas cuestiones más de domicilio o de edad. Ustedes, no hay una reglamentación sobre la foto sí, foto no, en realidad. Por eso les decíamos con Paula que a no ser que el llamado les exija la foto, ustedes pueden ver ponerla o no ponerla, ¿no? Exacto. Pero es un elemento más de las postulaciones. Y esto que le mencionábamos Bueno, antes, ¿no? Ayuda también a identificarnos a esto, dado que los personales de los recursos humanos reciben tantos currículums, como decíamos antes, que bueno, por lo menos pueden con la foto identificar, y en ese sentido me parece que está bueno. No verlo tanto como algo discriminatorio, sino al contrario, como algo identificatorio, por decirlo de alguna manera, y que sepan quiénes somos. Sí. Nosotros les agradecemos un montón por el interés. Veo que hay un montón de preguntas en el chat. Y que Jacinta ya nos hizo un montón. Nosotros vamos a repetir esta actividad, la estamos grabando, así que quizás si todos, si pensamos que es una actividad que vale la pena, la podemos disponibilizar para que esté. Igual de todas maneras, como les decía, vamos a estar repitiendo este ciclo de 3 talleres y vamos a hacer un cuarto también, de talleres o conferencias, como quieran, pero lo vamos a estar repitiendo porque vemos que hay interés. Les vamos a estar dejando acá para que vean, no se vayan todavía, oportunidades que tenemos en INEFOP de capacitación. En la web de oportunidades de INEFOP pueden ver allí todos los cursos que tenemos disponibles para personas que no están empleadas. Allí lo pueden ver y se pueden postular. Es una postulación, no es una inscripción directa, es decir, que ustedes manifiestan su interés en un curso, nosotros evaluamos el perfil y en función de eso nos contactamos. Tenemos INEFOP en Coursera, también en la plataforma de oportunidades, donde van a haber distintos cursos que están pensados para hacerse de forma libre, o sea, la persona los hace de forma virtual, solo, no hay un docente, son autoadministrados. Tenemos cursos de distinto tipo, también es una postulación. Después tenemos el curso de habilidades digitales para la empleabilidad, que es ese link que ven ahí de www.microsoft.inefop.ui, que es un curso de 5 semanas donde trabajamos sobre habilidades digitales y también sobre estos aspectos de currículum, entrevista, en estos tiempos en los que vivimos. Ese curso tenemos todos los meses 18 grupos que comienzan, así que los invitamos a inscribirse, a postularse ya en la página web. Es un curso también virtual que se hace con un docente tutor a lo largo de 5 semanas, y tenemos el programa Templar, que es un programa de entrenamiento en competencias transversales. Ahí vale solo para que quede
que todo el mundo quede al tanto porque están preguntando mucho por el chat. Lo que vamos a hacer es, en estos días, en los próximos días, mañana o la semana que viene, les enviamos, ya que tenemos todos sus contactos, todos sus correos electrónicos, les mandamos un mail también con todo el detalle de estas oportunidades que están abiertas y que cualquiera de ustedes podría como sumarse. Sobre todo este último de habilidades digitales tiene también una parte específica de currículum y de herramientas de computación que sirven para justamente armar diseños que sean vistosos, porque hay también preguntas con respecto a qué páginas recomendamos o qué tipo de diseño. Bueno, ahí si se suman a esa oportunidad que tenemos, también van a profundizar en eso. Así que queda el compromiso de enviarles eso y nada, vamos cerrando por acá, ¿no? Vale. Yo tengo una encuestita breve donde les vamos a pedir qué les pareció el taller, para que nos comenten. Lo pueden ver ahí, ya se lanzó, me avisan. Supongo que debe estar en pantalla. Me dicen por ahí. Bueno, estamos ahí recibiendo las votaciones. Pedimos que voten. Así nos queda la votación y nos queda su opinión sobre el tema. Creo que vamos a ir cerrando por acá. Para nosotros fue un placer esta instancia. Les agradecemos por la participación. Fue un placer escucharlos a todos y bueno, aunque no los escuchemos, los leemos, que eso es importante. Y los invitamos a participar también del próximo webinar de entrevista laboral. Exactamente. Los invitamos a participar del próximo webinar dentro de 2 semanas. En el mismo les va a llegar la invitación, pueden volver a postularse, pueden avisarle a algún amigo, algún conocido que tenga interés de participar de estas instancias, y quedamos en contacto a través de ese correo electrónico por cualquier consulta. Agradecerle a Paula, a Alejandra, a Jacinta, a Emiliano, y nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches.